Alabado sea Jesucristo. por siempre sea alabado. Por las intenciones de nuestra Santa Misa, acción de gracias. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Jesús misericordioso, divino niño Jesús, Virgen de Cacupé, Virgen del Carmen, Virgen de Shuesta, San Miguel Arcángel, San Juan Bautista, San Lorenzo, San Roque González, Santa Rosa, San José, Beata María de Jesús. Cumpleaños María Elizabeth Blanca Raquel. Por la salud física y espiritual de Padre Arturo, Padre Aldalberto, Padre Jonathan, Padre Gustavo, Padre Alan, Paulina Teresa, Francisco Javier, Pedro. Familia Sinumán Jiménez, familia Aranza Jiménez, Sindulfo, Edelio, Olegaria, Santiago, familia Ararza, Blanca, Andresa, Venacio, Esteban, Juan Ramón, Aurora, Reina, familia Adelina González, familia Báez González, Báez Francisco, familia Guillén Espínola, familia Duarte, por la salud de Alexia, por el trabajo, por la salud de Lidia, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Padre Casimiro, Padre Carlos, Diácono Solio, Merardo, Catalina, Gabriela, Gladys, Juan, Gregorio, Andresa, Valentina, Leandra, Juan, Merardo, Narciso, Manuel, Rufino, Pedro, Celestino, Apolinaria, Derlis, Juan Pablo, Ramona, Carlos, Marcelino, Manuel, Marcelio, Elisa, Alejandra, Julia, Zacarías, Diácono Rodolfo, Diácono Solio, Juan Carlos, Anastasio, Gladys, Carlos Raúl, María Fidencia, Lidio, María Doril, Guillermina, Rafael, Juan Simón, Simón, Felicia, Blanca Rufina, Estalisnao, Víctor José, Juan Ramón, José Manuel, Fabiana, Pedro, Gabriel, Miguel Ángel, Eufrodicia, Felipe, Marciano, Petrona, Pedro, Herminia, Elena Evangelista, Dolores, Julia, Benicia, Eugenia, Catalino, bienvenido, Cristina, José Concepción, Norma Petrona, Bernardino, Cristiana Elizabeth. Niños difuntos, Lidia Elizabeth, Antonio David, Juan Ángel, Eitan Ramón, a David de la Cruz, Ángel del Socorro, Pablo Daniel, Ángel Samuel, Lujana Lucía, y por todas las almas del purgatorio.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Hermanos, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Padre. El Padre de la misericordia, el que nos consuela y fortalece. En este sexto día del novenario, avanzamos para recibir las enseñanzas de nuestra Iglesia con Él. Tema: esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados. Ya que Dios como Padre cuida de nosotros en todas las circunstancias que vivimos a diario, con este ánimo que la Iglesia nos ofrece de levantarnos cada día de tantas realidades que vivimos, recibimos al Padre que presidirá esta Santa Misa cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. ¡Viva Santa Rosa de Lima! ¡Viva, ¡viva nuestra comunidad! ¡Viva, ¡viva Jesucristo! ¡viva! Fuerte aplauso entonces para toda nuestra comunidad. Bueno, ahí tenéis en el sexto día de nuestro novenario, de nuestro camino, para entender que la gracia de Dios siempre se manifiesta a través de ¿quién? De los santos. Pero el Señor dice que todos nosotros somos santos por el bautismo. Así es que nosotros también, así como Santa Rosa de Lima, que es nuestra patrona, que es la primera santa latinoamericana. Primera santa latinoamericana. Depende que hay página. Primera santa latinoamericana. Es decir, Beañandere Guaitejna. Ella que vivió ahí en el Perú, que se ha santificado, y por eso justamente de ahí viene Santa Rosa de Lima. Entonces la capital del Perú, ¿verdad? Y entonces esto nos tiene que animar. Y ande ahí veces ya ponga Beñandera P. Y todos tenemos que hacer eso. Y aquí en esta comunidad tan linda que ustedes forman, también tenemos que animarnos y tenemos que, lo que decíamos en la música, ¿verdad? Nosotros somos esos peregrinos que vamos transmitiendo y dejando y dando la fe que recibimos de Jesucristo. De ya de canal, está transmitiendo y en todo el Paraguay nos están viendo la gente. Así es que con fuerza tenemos que responder para poder animar también a todos otros hermanos de todo el Paraguay que hoy ahora están rezando con nosotros. Más de 200.000 personas están ahí unidos en este sexto día del novenario que tenemos dedicado a Santa Rosa de Lima. Vamos a comenzar haciendo la señal de la cruz con entusiasmo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y comenzamos nuestra misa y lo primero que hacemos es reconocernos pecadores. Y por eso vamos a ponernos de rodillas ante el crucifijo, ñañezun baiteda, entonces peñandillar arenondepe, y le vamos a pedir humildemente perdón. Vamos a hacer primero un momento de silencio, un silencio profundo. Señor Jesús, te pedimos
que perdones nuestro corazón, nuestra vida, por las veces que nos hemos olvidado de ti, que te hemos dejado de lado, por las veces, Señor, que no nos comprometimos seriamente en vivir nuestra vida de santidad. Te pedimos, Señor, perdón por todas las veces que preferimos seguir nuestros propios impulsos, seguir nuestros propios intereses, sin poner delante de nosotros tu propia voluntad. Por eso, Señor, te pedimos perdón humildemente y lo queremos expresar a través del canto. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios nuestro, que encendiste en tu amor a Santa Rosa de Lima y la llamaste a vivir solo para ti en la austeridad y en la penitencia, concédenos por su intercesión que, siguiendo en la tierra el camino de la vida, podamos gozar en el cielo de la abundancia de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, estamos invitados a recibir la palabra con mucha confianza. Con ella, el Señor nos corrige, consuela y fortalece. En ella está la salud del espíritu y de la carne. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes, y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso, tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que, si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente.
como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando iré a contemplar el rostro de Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Las lágrimas son mi único pan de día y de noche, mientras me preguntan sin cesar, ¿dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Esperas en Dios y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Aleluya, aleluya. Cristo tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, dándose cuenta enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O es más fácil decirle: levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente se quedó asombrada
y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Viva Santa Rosa de Lima, viva Jesucristo y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para ustedes. Bueno, ya va por mí. Entonces en este sexto día, miren que la lectura, la palabra de Dios es muy interesante lo que nos está diciendo. Palabras verdaderamente que nos tienen que ayudar a todos nosotros que venimos hoy en este sexto día. Y también, como les dije, la bebé y nada de televisión, yo llevo leado y venderé caina, mañana venderé. Entonces, como le dije, en todo el Paraguay estamos llegando, gracias a Dios. Y estas son las cosas que le gusta a la gente. A ver, la gente lo que dice, la segua sabe. Para ahí, y creen este ve capilla, ve ahí, o responda, pura hey, etcétera, etcétera. A ver, como nota, ya se está, nota vaina, ya aplazaba, pero no hay 10 felicitados. Vamos a ver, todo depende de cómo harán. Esta misa, en este momento, más de 200.000 personas en todo el Paraguay. Concepción, Encarnación, Ciudad del Este, hasta en Estados Unidos, México, España, Argentina, por todas partes. Interesante. Hoy en día los medios de comunicación así es tan sencillo, ¿verdad? Haga tu San Pablo, reuní todos los directores de los canales católicos que existen en toda América Latina. La sede es en Bogotá, en Colombia, pero la reunión fue aquí en San Pablo, en Brasil. Ya lleva entonces. Y hay cosas muy interesantes porque ahora podemos también ir compartiendo cada vez más. Ya es a mí, porque eso nos tiene que entusiasmar de que somos una iglesia fuerte, pero desde Dios. La organización no es simplemente por organizarnos, simplemente por construir, como ustedes tienen aquí una hermosa capilla y cada vez veo que está más lindo, ¿verdad? Sino que sobre todo porque nosotros hemos encontrado al Señor, porque nosotros nos sentimos realizados, porque nosotros cambiamos de vida. Apenas imagina la gran testimonio de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima nos tiene que enseñar a nosotros como cristianos a vivir auténticamente la fe en Jesucristo. Nos tiene que enseñar a cada uno de nosotros para que hagamos un camino de vivir los mandamientos de Dios. Y miren, como yo le estaba diciendo, hay muchas personas, hoy justamente aquí me envió esta señora porque quiere que recemos por su salud. Allá promete a la señora Julia Rodas de Encina. En vivo e indirecto para que el Señor entonces le pueda curar. Y la oración de fe, dice la palabra de Dios, nos cura a nosotros. Pero no como una cuestión mágica, sino que la primera curación, ¿dónde llega, queridos hermanos? La primera curación es del corazón. La primera curación es del corazón, queridos hermanos. Upe peña de ñamoñe penuana. Apea peña de apitu uite y un peña mindu urire, peña endurire, peña de yarañe. Miren que la primera lectura, peña de ñas en Huella, decía el Dios de la misericordia. Y justamente eso quiere decir, vea que tenía palabras, dos palabras son ahí, dos palabras que se unen para formar la palabra misericordia. Mísero quiere decir el pobre, el mísero. Y el cor cordis, cor quiere decir corazón, ¿entiendes? Cor cordis, el corazón del mísero, del pobre. Entonces la sea, tengo misericordia de esta persona. Quiere decir que tengo un corazón abierto, un corazón que ama ¿a quién? Al pobre, al que necesita. Ama a la pobre, y no pobre de plata, no, sino que todos nosotros somos pobres ante Dios, porque ya de que nosotros somos polvo, ¿y a dónde volveremos? Al polvo
has de volver. Va y Génesis, recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Jate que anda ahí a la Biblia, nunca anda yo a la miércoles de ceniza, vea. Ya repetí mi vea. Recuérdate que eres. Ah, bueno, háganse. Ya se pende o tinte en la televisión y nada ya. No, con entusiasmo. Verdaderamente porque la palabra de Dios nos tiene que entusiasmar. Y lo primero que nos dice, esa gran misericordia, ese amor que yo les tengo a ustedes, es lo que les tiene que mover el corazón. Lo primero. Y hace todo. Esta primera lectura, queridos hermanos, que nosotros escuchamos aquí, es un himno en realidad. Es un himno de alabanza que estamos haciendo a Dios. Pero, ¿por qué? Y por la misericordia del amor de Dios. Y por eso es que nosotros, por la misericordia de Dios, es que tenemos una santa como Santa Rosa de Lima. Por la misericordia de Dios es que nosotros vivimos, existimos. Por la misericordia de Dios nosotros podemos hacer un camino para ser santos también, así como Santa Rosa. Miren lo que dice. Bendito sea Dios, bendiciendo a Dios. ¿Pero por qué? Porque Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que es capaz de morir por nosotros, por nuestra salvación. Pero ¿cómo nosotros, esta misericordia, nosotros lo vamos a vivir? Porque nosotros también, queridos hermanos, imitamos esta virtud de nuestro Señor Jesucristo. Una mamá que justamente se entrega totalmente a su familia, a sus hijos. Un papá que se preocupa verdaderamente por llevar el pan de cada día a la familia, que trabaja, que se esfuerza. Una persona que sabe que hay muchas tentaciones en el mundo. Ya digo, cristianos, esa es la tentación de aquí para allá. Pero sin embargo que nos esforzamos porque tenemos la gracia, la bondad del Señor, la misericordia de Dios, que a nosotros nos enseña también a hacer lo mismo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de las misericordias. Ya repetí Padre de las misericordias. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que nos tiene que animar. El corazón hacia el que necesita, al pobre. Todos somos pobres, todos somos necesitados de Dios. Entonces la ella llena y cote. A ver, ese que dice llena y cote, a ver, ¿qué? Esa persona verdaderamente es mucho más pobre todavía. Y ese necesita mucho más todavía. La famosa Santa Teresa de Calcuta, ya es santa ya esa monjita, que vivió, ¿dónde vivió ella? En la India. Ella se santificó y ella decía que trabajaba con los pobres entre los pobres. Los pobres entre los pobres. O sea, mi moría jugar y moría jugar, pues debe. Y miren, queridos hermanos, esta monjita justamente una vez dice que le invitaron a los Estados Unidos. Ojo, a Nueva York. Oh, pobre viejita, así chiquitita, la hermanita, una santa mujer, ¿verdad? Y le llamaron todos los grandes empresarios, mi plata allá, mi grandes empresas Orecoa. Porque veían el trabajo que hacía esta monjita con los pobres, ¿verdad? En la India. Y entonces le querían ayudar. Pero entonces después se reunió ahí con todos estos ricachones. Nosotros, hermanita, queremos que usted, entonces, por ejemplo, ella radio y teléfono, ella puede tener publicidad. Y yo entonces, para mantener a mis chicos aquí, les presento este teléfono, el teléfono que... ¡No! Monjita, la vencia se ayuda, pero porque ustedes verdaderamente sienten en su corazón el deseo de ayudar. Siendo yo ya voy a ver publicidad,
Nishe Dayui Ave, Peyo Wahangwa, el servicio o la caridad. La caridad de Dios no se compra ni se vende, queridos hermanos. Sino que eso vos tenés que hacerlo por convicción. Más bien, no hay más bien, vamos India y Ayula, APT, bebé, la más europea. En tema algo se europea, güey. Y después la hermanita reflexionaba y decía, esta gente, dice, son tan pobres son esta gente, tan pobres son esta gente, que lo único que tienen es dinero. ¿Me entendés? Tan pobres son estos, que lo único que tienen es dinero. Querido hermano, entonces mucha atención, porque justamente aquí la riqueza, la misericordia y el amor de Dios no se mide por la cantidad de plata que acumulaste. No. Ciertamente que el dinero es demasiado esencial y fundamental para que nosotros podamos vivir. Y la palabra de Dios, por eso dice el famoso diezmo, todas esas cosas, ¿verdad? Que cuando anda vimos ahí diezmo. Ya de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, en de 100%. Ponían todo lo que tenían. Pero no quiere decir plata, dinero, sino que quiere decir tu vida, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de entregarte a los demás. Vean con la verdadera riqueza, queridos hermanos. Estamos en el año, a veces ya prenderla y plata. Va a ver la y plata. Algunos de ellos y la guaraní orecoa. ¿Va el orecoa? Dolores, exactamente. Esa, Dolores. No, dólar. Bueno, llevo chistoso de hoy. Pero al final de cuentas, queridos hermanos, nos aferramos a los bienes materiales, pensando que es esto lo que va a asegurar nuestra vida. No. Eso no asegura nuestra vida. Lo único que asegura nuestra vida, y es justamente lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, es esa misericordia de una entrega, así como Él se entregó por nosotros. Y mirá cómo se fue, hasta desnudo se fue, ¿entienden? Nada. Y hay muchos que han imitado la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se deben acordar también de San Francisco de Asís, cuando él se va y junto frente a su papá, que era un ricachón de primera. Entonces ya oye, porque esto que aquello, ¿de dónde está ahí? Será a ver con la fábrica que pega que amó, yo andé a ver la gerente de la granja pega que también. Se anda lluvia a eso. Y eres un sinvergüenza, mi hijo, porque en la Pepe hasta la ropa que tenés, hasta eso se te dio y sos un mal agradecido. ¿En serio, Pepe? Te voy a ir a la opio era gente de. O sea, que ha imitado y que con ese signo de una desnudez, así como vinieron. Díganme, levanten la mano todas las que son mamás, levanten todas las mamás. Vemos a mí la vende, llego a mí. Pendereta, un fuerte aplauso para todas las mamás. Bueno. Pelle Mise, ¿cuántos hijos tenés, señora? 4 hijos. ¿Tu chapama? Bueno. ¿Y todito tus hijos nacieron con ropa o sin ropa? Sin ropa. ¡Ay, qué vergüenza! Nacieron sin ropa. ¿Y vos tenés hijos? Un hijo tenés. ¿Y tu hijo nació con ropa o con traje? ¿Y corbata? No la corbata, mío. Pero qué vergüenza. ¿Y vos tenés familia? Ambos pegó la de familia. 8 pegó. Un fuerte aplauso para este señor. Pero lo ganáis. 8-0 vende gana Baitén. ¿Quién tiene 9 hijos? 9 hijos. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene 10 hijos? ¿Quién tiene 10 hijos? ¿Quién tiene 11 hijos? ¿Quién tiene 12? A la cuenta. ¿Ustedes cuántos eran en su familia? Vos de familia. Vos hermano eco. 12, ¿esa? Un fuerte aplauso para ellos. 12 hermanos. A mí me tiene ganar 13 hermanos. Pende ganar un fuerte aplauso para esta señora. Más 14. No hay puebla 14. Más 15. Más 16. Más 17. Más 18. 18 de octubre.
Bueno, querido hermano, de la ganada, 13, qué bien, che. Bueno, queridos hermanos, pero verdaderamente venimos al mundo desnudos. El libro de Job, capítulo 3, justamente en el poema que hace Job, dice: desnudo vine, salí del vientre de mi madre, desnudo. Por eso le pregunté a todas las mamás, porque me ve igual, ya lleva del útero materno. ¿Y qué dice después Job cuando termina? Y desnudo volveré a ella. Pero entonces ahora el seno que nos va a recibir es el seno de la tierra. Desnudo vine del seno de mi madre y desnudo volveré a ella. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Añandega tuya y coña, ñandera supa, ñande nervioso pa. Hoy coña de inda ye Sebastián Gaboto. ¿Por qué Sebastián Gaboto? Vaya para que Sebastián Gaboto. Shari cuajante y nare pucamo ese. Va a Sebastián Gaboto. Va a y conde y la Sebastián Gaboto. Va a ya para que Sebastián Gaboto descubrió el Paraguay. Muy bien, se iba detrás de los guaraníes. No me entendéis la chiste. Va a ya para la Sebastián Gaboto. Descubrió el Paraguay. Y entonces se iba detrás de los indios guaraníes. Pero ñateco haga Sebastián Gaboto porque nos vamos detrás de los guaraníes. ¿Entendés la chiste? Ah, bueno. Pepo de mí vende bolsillo, ya le coba la guaraní mía y ya voy. Cobaña de la Sebastián Gaboto. Bueno, queridos hermanos, fíjense que hoy justamente la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros no podemos quedarnos detrás de las cosas superficiales, sino que la donación verdadera es una donación de desprendimiento. Y eso es lo que hacen los santos. Si nosotros hoy recordamos aquí a nuestra gran santa, Santa Rosa de Lima, es porque también fue capaz de entregarse por sus hermanos. Y por eso es santa y por eso la iglesia la reconoce. Pero ante esta situación, queridos hermanos, nosotros desde el Evangelio podemos entender. Porque muchas veces, ñandé, como nos contaba el Evangelio, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice que Jesús está enseñando, está la gente, y había uno que era enfermo, y ¿cómo era? Era paralítico. Diga, tú y ocurre. La paralítico, parálisis. Y estaba en una camilla, dice, queridos hermanos. Bueno, evidentemente que nosotros no vamos a pensar, ay, ¿quién vio el paralítico de esto o aquello? No, todos somos paralíticos, porque a eso es lo que el Señor se está refiriendo. ¿Qué clase de parálisis tenemos nosotros? Algunas veces somos paralíticos porque ya se la misa, entonces ya pues ya de nataña de roga vena, ya pues ya de caigüe, ya de o si no diga tuvimos ni a cuea pues hoy paralítico porque tú se teníamos con cuidado, diga tuvimos ni misa, a veces ya pues está paralítico. Y así, muchas parálisis en la vida cristiana. Hay muchos que, por ejemplo, en su vida de catequesis se paralizaron, comenzaron ya por la primera comunión, algunos más en la confirmación, ¿ve? Pero pues ya paralizado, ¿ve? O pues está de repente, no hoy, o pues está, ¿ve? Esa es la parálisis, y de eso es lo que te está hablando el Evangelio. A Jesús y al que nos está contando lo que sucedió aquí y que Jesús después le va a sanar a ese paralítico, no es porque tenía, mi pata dura, estoy duro, no. Puede ser que vos salgas corriendo de aquí y puede ser que vos seas el más zaraquí que puede existir, pero sin embargo estás paralítico en tu cabecita, estás paralítico en tu forma de pensar, estás paralítico en tu forma de vivir tu vida cristiana, porque nunca me enseño a ver, porque estaba viendo de caigüe, de ella posee la de ya oye grande. Y entonces vos te conformas. Una vez tenía cara ahí y dice, padre, yo ya no me voy luego más a la misa, ya no me voy más hace mucho. Mañana ese. Ama, ¿dónde voy la misa? A ver eso. Va, ¿dónde voy la misa? Y porque yo antes era monaguillo.
todos los días a la misa, ¿ve? Todos los días a la misa, ¿ve? Entonces, usted ya, para la misa, ¿ve? Para toda mi vida, dice. Hay para Moisés. Paralizado, espérate, paralítico, pero no entendéis este hoy. Ojo de ir a la emisión, ojo de ir a tu obra. Pues no entendéis este hoy, ni atrás ni adelante. Se quedó paralizado, está enfermo. Y muchos de nosotros somos así, queridos hermanos, lastimosamente. Algunos se han paralizado también en el tiempo. Nos oye oña confesar, nunca más, una oña confesar, y nunca más oña confesar. ¿Quién tiene celular? Levante la mano, ¿quién tiene celular? Celular. Más ahora con la celular. Ya, se nave vamos a hacer ni oña monta vende ya, da pellece y la veré con la celular, porque enseguida pensé de calle, vea. Debió de con el celular, ay, cuando mandé con el celular, y me voy de la, y mondata ahí, no, mañana, me voy. Bueno, entonces cometí una imprudencia. Por ando me va a ir celular. Bueno, pero ve, por ejemplo, la de que hoy nos la internet, va, hoy con la vende celular, ve. Hoy vete ahí redondito ahí, llevo lea, ve, ¿sí o no? Sí, veyente más, oye. O llevo lea, ve, de que hoy más la internet. Te dando un guajín de las, vaya ya, la señal. Ay, bueno, algunas veces, queridos hermanos, nosotros en nuestra vida así también. No más veñan de señal, veñan de yarandie. Entonces, ya he paralizado, ¿verdad? Como es la hora de canal, ya de yarañe, hubo tormenta de Santa Rosa, oye, se pegó y la culpable y la curirá. O la tormenta de Santa Rosa, y te lambareo todo. Ahora, japaite, la cable ve de la empresa que nos da el internet. Y justamente, un WhatsApp tenía este momento de la misa. Y yo justamente estaba predicando. A veces. Pues también besa. La Shebailaya apretado Jesús se dio. No hay por ahí la señal. No hay por ahí. Se yuruyay buena. Se nadie entero llegamos y te veo guave. Qué feo. Muchas veces nosotros también. Paralíticos. Pero ya ahí ya pues no. Porque estamos paralíticos y estamos enfermos ante el Señor. Pero no hay que desanimarse. Porque aquí justamente, miren lo que pasa, querido hermano. Es interesante lo que nos cuenta San Marcos hoy. Esto sucede en el capítulo 2, del 1 al 12. Dice que estaba ese paralítico, pero fue paralítico pero sin embargo dice que vienen cuatro hermanos, 4 personas vienen y agarran la camilla y quieren llevarle junto a Jesús. ¿Qué quiere decir esos 4 hermanos que vienen y que agarran la camilla y le quieren llevar junto a Jesús? Número 4 quiere decir, muy bien, intercesores. O si no, quiere decir la comunidad. Quiere decir, el número 4 en la Biblia quiere decir todos. Todos quiere decir en la Biblia. Número 4. Ahí donde viene el norte, el sur, de este, oeste. Los 4 puntos cardinales, Upeago y Seina, toditos. Somos responsables para que no exista un paralítico en nuestra comunidad. Entero betea. Diga, tú ñandela ya, ente, tú yeshae, tú yeshaña fulana, tú yesha don fulano, tú yesha y me embuqueran die, tú yesha, ay, cuera. Y le espejo vende agua. No, ñande entonces, querido hermano, ya me hará la posibilidad justamente para que salgamos de nuestra parálisis. Y es la comunidad entonces la que tiene que moverse. Por eso es que ustedes tienen que ser misioneros. Yo varias veces ya vine aquí a esta comunidad. Agradezco porque muchas veces ya me invitaron para venir aquí a rezar con usted. Y veo que siempre es una comunidad y cada vez más linda está la capilla de usted y la comunidad. Pero espero que también así como van creciendo ustedes en esta comunidad, se pueda crecer porque ustedes salen por las casas, salen por los barrios, invitan a las personas, hacen que ese que está paralítico en su camilla, nosotros como comunidad agarremos esa camilla
y lo acerquemos ¿a quién? Lo acerquemos a Jesús. Jesús. Pero vamos a encontrar dificultades porque ellos se van y dicen que no pueden llevarle hasta Jesús. Porque dice que había mucha gente, una gran multitud. Entre los que en Dulce venían de Yara. ¿Qué hicieron? Creatividad. ¿Cuál es la creatividad de ustedes? ¿Cómo nosotros actuamos para llegar verdaderamente hasta Jesús y para presentarle a ese que está enfermo? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Destecharon la casa, sacaron las tejas y le bajaron ahí delante del Señor. Eso te quiere decir simplemente, queridos hermanos, que tenemos que ser creativos, creativos. Diga tú y la ñaña desanima. A ver, la gente diga tú y quién diga tú, la ya venían de ya no debe ya boba igual, es moboso llamo, ande paralítico. No. Entonces de calcular esa, vamos a buscar los caminos necesarios para hacer llegar a este enfermo hasta Cristo, porque Cristo es el único que nos puede hacer caminar. Y tal cual. Y miren cómo termina, queridos hermanos, esta parábola, que es demasiado importante para nosotros. Dice que cuando le bajaron delante de Jesús, él no le dijo al paralítico, ¿saben qué? No le dijo directamente, Shero monguerata porque de yo en ascense avejina, porque de yo o lo que sea. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, viendo la fe de los 4. Quiere decir, queridos hermanos, que somos nosotros como comunidad que tenemos que ser intercesores de los demás. ¿Se dan cuenta que la comunidad es importante? Es la comunidad, es tu familia, es papá y mamá el que le hace salir a ese hijo que por ahí se está descarriando. Es decir, es la intercesión, es el que le ayuda a ese que está paralítico en tu familia. Si vos tenés algún pariente, y bueno, a ver como comunidad qué podemos hacer. Porque espérate y vicio ahí, pecaña vea vicio ahí, droga, esta viene esa juventud, comía vicio ahí, amarelo vea, porque open de las habaipa, comían de bojasepa, open de ser vive y mamba evena. Entonces, queridos hermanos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué creatividad tenemos? A esa y ponerla vende plaza. Vio como capilla para organizar la torneo de fútbol, torneo de vóley, torneo de lo que sea. Hoy me da tu cañé, pero organizar, güey. Pero ¿por qué, queridos hermanos? Creatividad para que la comunidad se encuentre en un camino sano. Pero eso depende de nosotros, queridos hermanos. A ni que vemos a Utahina, el ángel Gabriel, el ángel Miguel o no sé quién, oye, pues un mi torneo mía. Pepe ya puede ver. A ver, peña organizada. A Pepe gatita la mitad cuera. Va ese vigo lado mío ya puedo la iba ahí enseguida, un gatito ya po peo ya po amo, hambre pizza hoy que bicho hoy. A ver, upea pues vamos a ir ahí la caramelito que tiene un poquitito ya de droga. A mí oiga, pa mi te digo una caramelo. Ay, yo también quiero caramelo, yo también quiero caramelo. Anida ya cuaña de mi simio con la droga ahí a pella UCB, homa ese. Entonces, queridos hermanos, tenemos que abrir los ojos y tenemos que conocer. Y entonces, si el Señor hoy nos invita a salir de nuestra parálisis, quiere decir que nosotros no podemos ser una comunidad que se queda ahí, patitiesa y dura, sino que tenemos que pedir por intercesión hoy, sobre todo de Santa Rosa de Lima, nuestra santa, la primera santa latinoamericana, que nos ayude también a nosotros a hacer este camino. Que así sea. Viva Santa Rosa de Lima y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, entonces en duda, ¿verdad? Ante el Señor, que justamente vamos a presentar nuestras intenciones. Vamos a pedir para que el Señor nos bendiga y nos fortalezca siempre.
A cada invocación respondemos, te lo pedimos, Señor. Señor. Por nuestra Santa Iglesia, para que siga cuidando a la familia como base fundamental de su doctrina. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pastores, el Papa Leo, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que se constituyan el verdadero promotores de la vida y cuiden de ella como cuna de las vocaciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades, para que sean signos visibles de esperanza, por sus buenas obras y la defensa de la vida humana. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, las familias abandonadas, destruidas y sin padres, para que Dios reconstruya sus hogares. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que crezcamos en la escucha de toda palabra que trae esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas estas intenciones, especialmente también por todas las personas que nos acompañan hoy en todo el Paraguay a través de nuestro primer canal católico, Ñande Yarañe, y hoy rezando especialmente por la salud de Julia Rodas de Encina. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Presentan canasta de víveres la Escuela Divino Maestro para ayudar a las personas más necesitadas. Acercamos ante el altar del Señor los signos de pan y vino, como entrega, comunión y refugio de esperanza para nuestros corazones. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. En este día, sexto día del novenario de Santa Rosa de Lima, te ofrecemos, Señor, el sacrificio de tu Hijo único, en el cual anunciamos su muerte hasta que Él vuelva.
por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Promombe uñan de Yara Jesucristo, premano Javé, proguero viare y gobelle luta, eyuñan de Yara Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, aquí en nuestra comunidad, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Hermanos, confiados y llamados a compartir el pan que sana y da vida, nos acercamos a recibirlo. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero
¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Contigo mi camino es difícil, me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mis noches, Jesús. No puedo abandonarte, Jesús. En mí penetraste, me habitaste, triunfaste y hoy vives en mí. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. A veces, en algunos días grises, Cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz, me pregunto si en verdad existes, si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? Es ese el momento cuando dudo, un momento de vacío y de fría oscuridad, porque pienso, si en verdad no existes, mi vida sería vana como un libro sin final. Pero una voz siento surgir dentro de mí, que me devuelve toda mi fe. Es la voz de Dios, mi amigo, es esa voz que con dulzura me habla de paz, la que me dice que Dios será siempre nuestro amigo. a veces me contás que estás perdido, que no encuentras el camino, que te devuelva la fe. Y me dices que Dios está muy lejos, que no quieres acercarte, quieres que se acerque. Y tú también has de escuchar su dulce voz, que te hablará llena de amor. Es la voz de Dios, mi amigo, y es esa voz que con dulzura me habla de paz, la que me dice que Dios será siempre nuestro amigo. ¡Viva Santa Rosa de Lima! ¡Viva Jesucristo! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces para todos ustedes, queridos hermanos.
Bueno, ahora vamos a escuchar un poco las indicaciones de la comunidad aquí de Santa Rosa de Lima, de Ñembú. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Agradecemos a Dios y a Mamita María por permitirnos venir a participar de esta Santa Misa, al Padre Cabañas por presidirla, para quien pedimos un fuerte aplauso también. Agradecemos a los hombres valientes, a los niños de la Escuela Divino Maestro, al grupo de segundo año de confirmación que estaba encargado de la liturgia, al coro de la Capilla Santa Rosa. Para todos ellos, fuerte aplauso también. Les esperamos para el día de mañana en la Santa Misa, que inicia todos los días a las 19 horas, hasta el día sábado. Y el día sábado también vamos a tener misa por la mañana, pero va a ser a las 10. No como está en nuestro programa, porque se cambió ahí en la parroquia. Entonces a las 10 va a ser por la mañana el día sábado la Santa Misa. Y el día de mañana viene el Padre Juan Ramón. Los invitados son Capilla San Miguel, Oratorio San Miguel, San Juan de Dios, Colegio Santa Rosa, KBB 1, 2 y 3 y el coro de la Capilla Santa Librada. También avisamos que el sábado, próximo sábado, se reúne aquí para la formación el grupo de los monaguillos, que este sábado va a cumplir 2 años que se está formando aquí en la Capilla Santa Rosa, y también en el sector Rincón están ellos sirviendo para toda la comunidad. Amén. Ya está, Edgar. Bueno, entonces soy yo el que les agradece a ustedes. Y como les dije, ahí nuestro encargado de la televisión, la veo sacada BM, en vivo en directo y nada. Pensaba la vender o vaina, pero mañamigue. Bueno, ¿se ve o no se ve? Mi chetereína ve la pantalla. La próxima ruta de Inferogo, a ver. Vamos, belleza. Bueno, esto es de Yarañe, 24 horas de transmisión que tenemos para evangelizar, y ya cumplimos 3 años y medio, 3 años y medio, y ya es conocido entonces a nivel de toda América Latina, así como yo les dije, porque pues se invitamos a Gurijicuay de el CELAM, es decir, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, añandela ganalgo añande ya añeina. Entonces el primer canal católico que tenemos. Pero hay en otras realidades, en todos los otros países. Algunos orecoma hay 50 años orecoma. Otro orecó 45, otro orecó 47, orecó 35, orecó 30. Paraguay, 3 años y 5 meses. Estamos gateando, pero ñamoñe buenuina. Y eso es lo lindo, y no tenemos que dejar que esto caiga, sino que lo que ha comenzado, ahora todos tenemos que llevar. Todos tenemos que llevar adelante. Y entonces por eso es que nosotros siempre, Ñandeyarañe se mantiene a través de la publicidad, que los amigos ayudan a través de sus empresas. Eso está muy lindo. Prácticamente pedimos una colaboración, no es que ponemos ahí precio para la publicidad, porque mi página la he pagado por segundo, precio cobrante de la televisión, por segundo cobrante. Bueno, nosotros simplemente pedimos una colaboración para poder mantener en funcionamiento. Después se mantiene a través de los padrinos. Así es que eso también ustedes tienen que entusiasmarse un poco y háganse padrinos. Entonces ustedes dan lo que quieren, pero como padrinos. Siempre en la televisión aparece el número del teléfono, del WhatsApp o del para depositar, exactamente, billetera, cuera o mía. Entonces cada uno envía. De todas partes, de todo el Paraguay, están enviando y ayudando. Por eso es que podemos todavía mantenernos. Pero necesitamos más.
nosotros llegamos a 333 padrinos, pero Coanga últimamente, en vez de que Yupi, lo huelle. Coanga actualmente 249 padrinos. De 333 lo huelle a 249. Quiere decir que algunos o Jesaray, o si no ya Oñemoca y Manoma, etcétera, etcétera. Así que yo les voy a pedir a ustedes también que ustedes ocupen ese lugar que quedó vacío, porque entonces si va bajando no vamos a poder mantener, ¿verdad? Porque esto necesita siempre dinero para poder pagar todo lo que significa estar como canal de televisión. Y lo tercero es a través de la alcancía. Viene un poco allá atrás, es un la de alcancía, na bebé la alcancía. Tú sabes la alcancía. Pero anda bien menejero, anda bien mamá este día. Ambos te cata veíamos por todo una. Así es que apeya esta Santa Rosa ve. Santa Rosa con Oma Caneano, tormenta eléctrica, educación. Tormenta de Santa Rosa, usted vende acá. Homboe, pata cuanto ella, listo va. Así es que peñe convertigue. Bueno, muy bien. Vamos a pedir también a Santa Rosa que nos ayude, ¿verdad? Porque es importante la evangelización, dar a conocer la palabra de Dios. Upeare hoy con la ñan de televisión era ñan de yara ñe, ñan de yara ñe, es decir, la palabra de Dios que tiene que llegar a todas las familias. Así es que yo les agradezco también a ustedes siempre el hecho de colaborar, el hecho de ayudarnos, porque es la única manera también de hacer llegar. Ya estamos llegando a todo el Paraguay. Díganme, vos levanten la mano todo lo que ya vieron alguna vez y conocen de Yarañé. Pero pues a mí la vende, pues, te a la cuenta, la gran mayoría. Entonces, a mí no hay cuá, a mí ya se carrera vaqueta, listo. Vaya no hay cuá, vamos a 3 años, vaina. Entonces, mi allí papá, ya le copaman a bebé en el dedo. Allá. Bueno, vamos a ponernos de pie entonces, queridos hermanos, y vamos a concluir nuestra misa agradeciendo a Santa Rosa de Lima. Primero vamos a hacer nuestra oración a Santa Rosa de Lima. Así que ñañe zumba y teta ante nuestra imagen de nuestra Santa Protectora, Santa Rosa de Lima. Entonces ñañe voy a Guayza y para pedir la gracia que necesitamos. Oh esclarecida Virgen Santa Rosa, honor inmortal de América y perfecta modelo de inocencia y penitencia, vos que viviendo en este valle de lágrimas pasaste del monte de la mirra al collado del incienso, alcanzándome las gracias de poder imitar la gran fe y fidelidad hacia nuestro Señor como tú. Dame prudencia, desprecios de los vicios y vanidades del mundo, y dame el mismo deseo tuyo de unirme a Jesucristo. Santa Rosa bendita, ruega por la bendición de toda mi familia y líbrame por tu mediación de todo mal pensamiento, angustia y depresión. Que así sea. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima. ¡Viva Santa Rosa de Lima! Fuerte aplauso para nuestra Santa Protectora. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Rosa, asumiendo nuestro
cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva la comunidad, y viva nuestra iglesia, y viva Jesucristo, y viva Santa Rosa de Lima. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, y vamos a pedir especialmente, a ver un poco dónde está María Elizabeth y Palanca o Polanca, ¿cómo se llama? Blanca Raquel, vengan aquí adelante, que están cumpliendo años. ¿Vos quién sos? Vos sos Blanca. ¿Y quién es María Elizabeth? ¿O vos te llamás? Vos sos Blanca. ¿Y quién es María Elizabeth? ¿Estaba ahí? Venía aquí adelante. Vamos a darle la bendición hoy que cumplen años y agradecen a Dios. Y después también todas las personas, después que quieran recibir la bendición, yo voy a hacer la imposición de mano, aña formata fila de 2 goaves, y ayúdame de tú. Primero, extiendan todas sus manos así sobre nuestras hermanas, a quienes pedimos la bendición del Señor, hoy en este día en que agradecen un año más de vida. Que el Señor les proteja siempre y les ayude sobre todo a que puedan caminar en el camino de la fe, a imitación también de nuestra Santa Protectora, Santa Rosa de Lima. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Fuerte aplauso entonces para ellos. Y podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo. Reprímelo, Dios, te pedimos humildemente. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hermanos, vayamos a nuestros ambientes a vivir con la salud recibida en esta Eucaristía. Con tu entrega y sacrificio, con humildad y con mucho amor, ganaste la voluntad del Padre Dios. Oh Santa Rosa